de ustedes tengan en esta mañana. Iniciamos con una semana más, con un estudio más, ¿verdad? Que será de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a iniciar dándole toda la honra y toda la gloria al Señor, dándole gracias por esta nueva oportunidad que Él nos da, esta nueva misericordia que el día de hoy nos ha regalado. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana, ante tu presencia, te adoramos, te glorificamos, te alabamos, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir, Señor, nuestras primeras primicias, Señor, que es el levantarnos, Señor, alabarte, adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque eres el primer lugar, Señor, en nuestras vidas, porque eres tú quien nos llena, Señor, nos avivas, nos alientas, Señor, a seguir día a día, Señor. Gracias porque tú nos das palabra de vida eterna, tú nos alientas, Señor, para que nosotras podamos seguir, Señor, en este caminar contigo. Sabemos que tú nos tomas de tu mano y nos indicas, Señor, el camino por el cual nosotras debemos seguir. Gracias te damos por esta mañana, que ya es de gran bendición para nuestras vidas. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos, Señor, ya podemos ver esa maravillosa señal que tú nos das, Señor, ese aliento de vida que tú nos haces crecer en ti, Señor, que tú nos haces, que nos avivemos con ese fuego de tu Espíritu Santo, que Él ya se mueve en nuestros corazones. Espíritu Santo, sé bienvenido a nuestros corazones, a nuestros hogares, sabiendo que Él ya está, porque dice su palabra, que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él ya se mueve, Él ya se está moviendo. Creámoslo, que Él ya rebosa en nuestros corazones. Nosotros ya podemos sentir esa emoción, ese fuego que nos hace sentir su presencia. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Toma el control de estas redes sociales. Que seas tú quien esté guiando, instruyendo, que seas tú quien esté por encima de todo, Señor, porque a ti te damos la bienvenida en esta mañana. Gracias te damos por este inicio de semana, que será de gran bendición para nuestras vidas, porque tú te estarás moviendo, Señor, en nosotros, en nuestros corazones. Gracias te damos. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, gracias. No nos cansamos de alabarte, no nos cansamos de glorificarte. Bienvenido eres en todo momento, Señor, porque nosotros podemos levantar nuestra voz y tú enseguida vienes, Señor, porque tú tienes ese cuidado de cada una de nosotras. Tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor, tú quieres lo mejor para nosotras, tus hijas. Te alabamos, te glorificamos, gracias, gracias. Sé tú el invitado especial, tú gobierna nuestros corazones, toma el control de esta reunión, porque eres tú quien va a hablar, Señor, por medio de este instrumento, de esta sierva inútil, Señor, que tú utilizas, Señor, para que tú te muevas y tu gloria, Señor, sea eterna. Gracias te damos, te alabamos y te glorificamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, mis amadas, sean bienvenidas. Vamos a iniciar con un nuevo tema, ¿verdad? Es una bendición que el Señor nos habla por medio de su palabra, y el tema de estos próximos días serán las parábolas de Jesús. Amén, una gran bendición para nuestras vidas. Bueno, iniciamos este día el lunes con esta parábola que es en Mateo 11, 1:19, lleva como título Los niños en la plaza. Amén. Bueno, vamos a darle lectura a esta parábola. Es Mateo 11 del 1 al 19. Y dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen,
los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Si les digo, y más que profeta, este es a quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Por todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puede comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza, que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Amén. Pues las parábolas son figuras de comparación extendidas que a menudo utilizan historias cortas para enseñar una verdad o responder una pregunta. Aunque la historia de una parábola no es histórica, es fiel a la vida. No son cuentos de hadas, son breves narraciones dichas por Jesús. Son fáciles de entender y brindar verdad espiritual. Estas se basan en hechos u observaciones creíbles, teniendo elementos de la vida cotidiana. La finalidad de las parábolas es que Jesús enseña cómo se debe actuar para entrar al reino de los cielos, ya que es necesario tener fe para entenderlas. Amén. Pues la parábola de hoy nos habla de los niños en la plaza. Sé que la parábola de estos niños o muchachos de la plaza es una de las menos conocidas, que nos dice que Juan el Bautista había instruido a alguno de sus discípulos para que fueran a preguntar a Jesús. Amén, como ya lo leímos. Le preguntan que si es él el que había de venir o que si esperaban otro. Y habían visto que en presencia de ellos Jesús había sanado a ciegos, a sordos, a cojos, a leprosos. Inclusive había resucitado muertos. Luego él les indicó que regresaran y le contaran a Juan esos milagros que él había hecho. Esos milagros que estaban sucediendo para honra y gloria de Dios. Amén. Una vez que se retiraron los discípulos de Juan, Jesús dijo a los que estaban con él: ¿Qué habían ellos? ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Querían ver una caña sacudida por el viento? ¿Querían ver a un profeta? Pues yo les digo que sí, y si alguien mayor que un profeta, porque es este de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Yo les digo que entre los que nacen de una mujer no hay nadie mejor, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Amén. Al oír esto, todo el pueblo
y los colaboradores colaboradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. La gente que había sido bautizada por Juan se alegró mucho por lo que Jesús dijo. Sin embargo, nos hace ver que los fariseos y los expertos en las leyes allí presentes aún no creyeron. Ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. No quisieron ser bautizados por Juan. Fue en esas circunstancias que Jesús relata la parábola de los niños. Amén. Entonces les vuelve a decir, entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron, porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y ustedes dicen tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Esto es lo que Jesús empieza a hablar en su parábola. En Paisajes de los Evangelios, Jesús habló con términos negativos sobre las generaciones, sobre esa generación que vivía en esa época. En Mateo 12:39, nos dice su palabra, al versículo 42, él respondió y les dijo, las generaciones malas y adúlteras demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta, porque del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Los hombres del Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Bien, entonces podemos ver ejemplos que Jesús condena a esa generación que vivía en aquellos tiempos y aún sigue hablando a estas generaciones venideras. También podemos ver en Marcos 8:38, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Y así podemos ver varios ejemplos que en que en las escrituras nos enseña cómo Jesús hablaba de esas generaciones que no se querían arrepentir, de esas generaciones que seguían pecando. Y esto no lo podemos ver como algo que ya pasó, que ya no hay, que en este tiempo no está una generación que sea pecadora, porque hasta estos tiempos, ¿verdad? Cuando uno no se arrepiente, cuando uno no rompe con las maldiciones de generaciones, esto sigue hasta las generaciones venideras, porque no hay ese compromiso de arrepentirse en el Señor, no hay ese compromiso de pedir, de clamar por nuestras generaciones, porque es algo que se debe de romper para que nosotras podamos trascender en el Señor, para que el Señor sea quien esté limpiando, purificando, librando de todo pecado, rompiendo con maldiciones que venimos arrastrando de otras generaciones pasadas. Pero a veces uno piensa que son costumbres que debemos de pasar o que es algo con lo que ya nos tenemos que conformar. Es decir, bueno, mi abuelo, mi bisabuela, mi tatarabuela fueron así y ni modo, ya me tocó ser así, de ninguna manera. Se tienen que romper con maldiciones de generaciones, porque Jesús aquí en su palabra nos dice cómo él se expresaba de toda esa maldad que había en las generaciones,
que estaba viviendo en esa generación. En Lucas 11:29 también nos dice su palabra, ¿verdad? De la misma manera. Y nos vuelve a hablar de esta parábola, igual de Jonás, ¿verdad? Como aquella generación no se arrepentía. Mateo 12:43-45, también tenemos esa palabra del Señor. Se expresaba que hablaba de esa generación, cómo es que no se arrepentía. Les llamaba adúlteros, pecadores, porque no había arrepentimiento en sus corazones. Únicamente se ensañaba en cometer esos pecados que solamente ellos, el Señor sabe cómo esa generación estaba perdida. Pero asimismo nos dice, ¿verdad?, que los que se arrepintieron fueron salvos, porque el Señor no desecha no desecha a los que llegan delante de Él con arrepentimiento. El Señor los recibe con amor y se olvida de todos los pecados que cometieron, pero que tengan un arrepentimiento de corazón. Como lo dice Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Amén. ¿Cómo es que esa generación pedía señales? Pedía que si ellos veían, iban a creer, se iban a arrepentir. Pero era como el Señor Jesús, ¿verdad? Ni porque lo estaban viendo en persona, ni porque pudieron sentir todo lo que Él expresaba, todo lo que Él les enseñaba y lo que ellos veían, porque ellos, esa generación, tuvieron esa oportunidad de ver los milagros, como el Señor Jesús en ese momento sanaba ojos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, hasta levantaba a los muertos, los resucitaba. Entonces, en estos tiempos, nosotros también somos testigos de esos milagros. Nosotros también somos testigos de las maravillas del Señor, pero más bienaventurados somos nosotras que no lo vimos, pero creemos. Creemos por la gracia de Dios, que lo que nos dice la Sagrada Escritura fueron hechos reales. Por eso dice que en las parábolas uno debe de tener fe para entenderlas. Porque si uno no tiene fe, no tiene esa cobertura del Señor, no tiene esa instrucción del Señor, no podemos entenderlas. Debemos de tener fe para entender, fe para que nosotras podamos sobrepasar ese entendimiento sobrenatural, el creer que lo que Jesús habló es hecho, fue un hecho. ¿Y cómo lo creemos nosotras? Por medio del Espíritu Santo, que redarguye en nuestros corazones, que nos hace sentir que el Señor, por medio de su misericordia, Él hizo todos estos milagros a una generación perversa, a una generación adúltera. Pero como hasta estos tiempos, unos creen y otros no creen, y otros todavía dudan y piden señales para ver si es cierto. Y todavía quieren saber si en realidad es, que mande la mínima señal para creer. Cuando solamente nos dice que nos basta tener fe para creer que todas esas cosas, todos esos sanaciones, toda esa palabra del Señor fue cierta y sigue siendo cierta en esta generación. Amén. Y aún sigue hablando Jesús, aún sigue hablando a estas generaciones y a las venideras. Jesús se valió de una alegoría para describir la relación que tuvieron los fariseos hacia él y hacia Juan. Y es que se trataba de un grupo de niños que nada les parecía,
Con nada estaban conformes. Y es que existen personas que nunca están conformes con nada. Un día están inconformes con una cosa, al día siguiente con la contraria, y así se vive de día en día, inconformes. Empezando desde su día, empezando por el clima, que si ya llovió, que si el sol, que si hace frío, que si está nublado, que el trabajo, la escuela, la comida, el ET, los niños, los vecinos, que si fui, que si no fui, que si me vio, que si no me vio. Tengo 10 pares de zapatos, pero me falta un par. Yo lo tenía acomodado así y lo desacomodaron. ¿Qué me dicen en las redes sociales? ¿Qué me hacen esto? ¿Qué me hacen el otro? Etcétera, etcétera. Nunca están conformes con nada. En esta mañana el Señor te pregunta, ¿estás conforme con lo que tienes? ¿Estás conforme con lo que te está tocando vivir? ¿O eres como estos niños en la plaza que no estaban conformes con nada, con lo mínimo hasta creer lo más grande? Todo les desacomodaba, todo les hacía sentir que ellos tenían la razón y no estaban conformes con nada de lo que les decían o de lo que veían. Pero la idea era no dar su brazo a torcer, como se dice aquí en México. La idea era no retroceder, no arrepentirse. Rechazan o absorben cualquier cosa, pero siempre tienen algo que criticar. Y es que los creyentes viven buscando excusas para no entregar completamente su vida a Cristo, para no hacer de Él su Señor. El creyente no toma con seriedad su destino eterno. Viven sumergidos en deleites del mundo, perdidos en sistemas culturales, sociales, políticos. La tecnología ha avanzado y se deleitan perdidos en celulares, en televisión, computadoras, asimismo por las filosofías humanas. Tristemente, esta generación que estamos viviendo solamente está sentada esperando recibir y recibir, porque nada les satisface, nada les agrada. Son como esos niños en las plazas. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Con nada están contentos. Y de la misma manera, a esta generación que estamos viviendo, nada les satisface, nada les agrada. Se está corrompiendo. Se está corrompiendo por la tecnología. Se está corrompiendo por esas filosofías humanas que te arrastran a creer todo lo contrario de lo que es Dios. Te hacen creer que la naturaleza vale mucho más, porque esa sí la estás viendo, porque esa sí la tocas, esa sí la palmas. Te hacen creer que el sol es más, que la luna es más, que las estrellas son más, porque son cosas que son visibles. Esas filosofías quieren arrastrarnos a creer en cosas que el Señor, las cosas que Dios creó, que las creó desde un inicio. Entonces, ¿por qué nos vamos a dejar confundir?
Por eso nos dicen que debemos de tener fe. El Señor nos dice, ten fe para que creas que todo esto sucedió y que todo esto está pasando. Cree en mí para que no seas confundido. El Señor nos dice que creamos en lo que está escrito en su palabra. Y es que a veces también las filosofías humanas hacen creer que es un libro más. Pero como dice en Timoteo, la palabra es útil, la escritura es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. Amén. Y es que no es algo difícil que nosotras podamos entender. No seamos como esos niños en la plaza que nada les satisface. Juan el Bautista vivía una vida austera y siguiendo en obediencia de vivir como nazareo, no comía ni bebía vino, ¿verdad? Él se abstenía a bebidas embriagantes, a no cortarse el cabello, a no acercarse a los muertos. Sin embargo, la gente le decía, ¿verdad?, que este tenía un demonio. Eso era lo que se expresaba de Juan el Bautista cuando Juan el Bautista obedecía los principios, obedecía a Dios. Y por otro lado, Jesús vive como cualquier otra persona, comiendo y bebiendo, pero lo acusaron de glotón. Jesús comía y bebía con los necesitados de arrepentimiento. Queda claro que los fariseos tenían subvertidas sus prioridades. Ellos despreciaban el mensaje. Eran como esos niños en la plaza, niños malcriados, niños que jugaban según sus reglas que ellos mismos imponían. Se rehusaron a aceptar los mensajes de Jesús y de Juan y solo querían jugar sus propias leyes, sus propias reglas. Nada les satisfacía, nada. ¿Se les hace familiar esto? ¿Conocen a alguien o nosotras mismas nada nos está satisfaciendo? Jesús comparaba una generación insensible con los niños de la plaza, que se negaban a responder cuando se les preguntaba. No se lamentan cuando otros se lamentan. Y en esta generación que vivimos, hay muchos malcriados que solamente responden lo que está en su conveniencia, que ellos no se lamentan por el prójimo, ellos no sufren con el prójimo. Generación insensible que solamente busca su bienestar, su porvenir. Solo buscan estar bien ellos, su familia, nada más los que están así como en esa burbujita, así nada más quieren estar. Y son insensibles al exterior, donde hay tanta necesidad, porque se les hable de la palabra de Dios. Pero esa gente que dice creer en Dios, es esa gente que más ataca, es esa gente que cree que ella ya es salva y que los demás no les interesa, que los demás no les importa. Es esa gente, ¿verdad?, que se alarde de creer en Dios, pero viven en hipocresía. Solamente quieren tener un grupo cerrado y la demás gente no les interesa, no les importa. No sufren con el prójimo y no llevan a cabo ese mandamiento que dio el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo llevan a cabo. Solamente
la persona quiere vivir y quiere crecer ella misma. No les interesa, no son son insensibles. Jesús nos dice que la sabiduría es vindicada por todos sus hechos. Amén, por todos nuestros hechos. Es como nosotros vamos a agradar al Señor y es como el Señor nos va a llenar de sabiduría, porque seguimos creciendo en amor y en obediencia al Señor. La vida que vivían Jesús y Juan son pruebas presentadas que demuestran que las acusaciones contra ellos eran falsas. La inconformidad es un mal que aqueja a muchos creyentes. Tengan o no tengan lo que deseen, siempre están inconformes. Porque así Jesús y Juan presentaban las pruebas que ellos demostraban que no eran lo que ellos decían, de todos modos estaban inconformes. Y así los veían con una manera falsa, con una manera errónea que creían ellos. ¿Por qué? Porque no estaban inconformes con todo. Nunca estaban conformes. La parábola de los niños en la plaza se relaciona a la frustración que tienen algunos por no ver cumplidas sus quejas. Es esa frustración de que solamente se quejan y se quejan y se quejan y no se cumplen sus quejas. ¿Pero por qué no se van a cumplir? Porque es algo que no tiene la bendición de Dios. Es algo que no se está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y es típico ver una sociedad que leen un par de libros de filosofía y ya se les sube el ego, empezando a negar a Dios. Otros buscan supuestamente algo o a alguien que llene sus vacíos. Filosofías absurdas. Gente inconforme que no encuentra la verdad absoluta en Cristo. No ven esa verdad que solamente Dios tiene. Esa verdad absoluta que solamente podemos encontrar en Él. Pero a veces la gente se cansa, la gente inconforme. ¿Qué pensará? Lo mismo de lo mismo, ahora vamos a ver otra persona que me ofrece o aquella persona que me da. Gente inconforme. Dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Esa generación que se burla de él. Y no necesariamente, ¿verdad? Que esté echando carcajadas, no, sino que se burla creyendo en su palabra y buscando consejo en el humano. Se burla según leyendo su escritura, pero se va y empieza a leer un libro de psicología, de filosofía, porque necesita que mejor un humano le esté enseñando, le esté guiando. No encuentran la verdad absoluta en el Señor. Viven confundidos. El Señor nos dice que debemos de creer solamente en Él, porque Él es el único, que es el camino, la verdad y la vida. Y no hay nadie más, nadie. Solamente por medio de Jesucristo llegamos al Padre. Solamente por medio de Él. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Y es que el Señor solamente es el único que puede transformar nuestras vidas. Solamente es el único que nos puede guiar con sabiduría, con amor. Él es el único que nos da palabra de vida eterna. Pero la gente sigue estando inconforme. La gente quiere ver para creer. Eso es lo que hace. Y es que Romanos 12:2 nos dice su palabra que no nos debemos de conformar a este siglo, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Para todo vas a encontrar respuesta en la palabra del Señor. Las dudas venimos y las resolvemos en su palabra. Nadie más te puede instruir, nadie más te puede guiar, nadie más te puede enseñar como lo hace nuestro amado. Solamente Él es el único que nos da ese entendimiento, que nos abre ese entendimiento sobrenatural para entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Que dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta, como es un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Vino Juan el Bautista con mensajes y la gente no le creyó. Les habló de arrepentimiento, de renunciar al pecado y volverse a Dios, pero nada tocó su corazón. Vino el Hijo de Dios y les dijo que la verdad los haría libres. Les dio mensajes de amor, de misericordia, de restauración, de salvación, de sanidad. Dios mismo visitando a los hombres. Voces en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Llegó Jesucristo. Alabado sea Dios. Sin embargo, esa generación no quiso saber absolutamente nada. Ese mensaje fue dirigido a fariseos, escribas, religiosos de ese entonces. Pero ¿no se te hace similar en los días que estamos viviendo? Esto se sigue repitiendo hasta este tiempo. Aún no quieren saber, aún no quieren entender. Aquellos religiosos que los calumniaron a los dos. A Juan el Bautista lo llamaban loco, endemoniado, antisocial, demasiado bíblico. A Jesús lo llamaron borracho, glotón. Para mayor sarcasmo añadieron que era amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. En aquellos tiempos, ¿verdad? Era el pecado más grande que se pudiera cometer. Aquellos que conocen los 613 mandamientos de la ley del Torah. Aquellos que hablan de amor a Dios, amor al prójimo, están acusando al mismo Dios de ser una persona borracha, de ser una persona glotona. Los fariseos descalificaban a Jesús. En cambio, los criminales, los más necesitados, los que siempre le seguían, certificaban que él no cometió ningún pecado. Niños en la plaza, generación perversa, indiferente, gente que no le importa nada, que a pesar de saber lo que a Dios no le agrada, simplemente no les importa y siguen viviendo como les da la gana, sin pensar en las consecuencias. Lamentablemente, para estas personas, cuando traten de arrepentirse,
será demasiado tarde. El infierno está lleno de ateos, de que me importistas, de degenerados, de inconformes y demás, que nunca quisieron creer, que nunca quisieron arrepentirse, generaciones que se quedaron en el olvido por ser generaciones adúlteras, generaciones hipócritas, generaciones dobles cara, que no les importaba nada más que su propia conveniencia. ¿Y cuántos de aquella generación siguen perseverando en este tiempo? Arrepintámonos en el Señor a tiempo, llevemos su palabra, hablemos de las maravillas del Señor y nosotras seamos testigos de que esa verdad es absoluta por medio de nuestro comportamiento, por medio de lo que somos nosotras. No seamos comparadas con esos niños en la plaza que nada les satisfacía, que estaban inconformes con todo. Y en este día, cuando despertaste, ¿le agradeciste a Dios o empezaste a traer desde el día de ayer, de antier, las inconformidades para seguir con esa inconformidad hasta el día de hoy, para seguir creyendo que nos valemos por nosotras mismas, que podemos resolver todo nosotras, que nada nos importa, simplemente crecer nosotras en todo momento, todo nada más, todo para nosotras, y los demás no nos importan, los demás no nos interesan. No estamos siendo sensibles a las enseñanzas de Dios, de amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Jesús puso un antes y un después, y Juan también lo puso, un antes y un después, porque ahora el Padre habla a través del Hijo, y ahora el Hijo habla a través del Espíritu Santo. Y eso está escrito en la palabra del Señor. Nos dice Juan 16, del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Amén. Creamos en su palabra del Señor. En esta semana estaremos viendo esas parábolas que Jesús hablaba en esos tiempos, esas generaciones, pero debemos de tener esa fe para que nosotras podamos entenderlas. En aquel tiempo lo mismo que el Señor les habló, en estos tiempos sigue Él hablando a nuestras vidas. ¿Serás tú una hija de sabiduría? ¿O serás una niña de la plaza que se rehusaron a aceptar los mensajes de Jesús y de Juan y querían jugar sus propias reglas? Así como ellos tuvieron oportunidad de que Jesús y Juan les hablaran, nosotros es la misma oportunidad que tenemos en este tiempo, de que nos hablan, de que nos dicen, y nosotras también seamos esas mujeres que hablemos, que nosotras también llevemos esa palabra del Señor para que la gente sea salva por medio de nuestra actitud, por medio de cómo nosotros ensalzamos al Señor, cómo amamos al Señor. Pero no seamos
hipócritas que solamente nos queremos quedar para nosotras, nada más todo lo que aprendemos para nosotras, y lo estamos almacenando y almacenando. Llevemos a cabo todo lo aprendido, así como nuestro Señor Jesucristo llevó la palabra y como Juan llevó la palabra. Nosotras también seamos ese ejemplo a seguir, porque nosotras debemos de aprender de todo lo bueno que ellos hicieron, para que la gente alcance a ser perdonada, para que la gente se arrepienta. Seamos esas mujeres con sabiduría, esas mujeres con amor hacia el Señor, pero llevándolo a todos aquellos que están a nuestro alrededor. No nada más para nuestro grupo cerrado, no, sino para todos aquellos que nos miran, ser un ejemplo de bondad, un ejemplo de amor, porque así como nosotros proclamamos amar al Señor, así como nosotras proclamamos que lo conocemos, que le tenemos temor, asimismo nosotros debemos de proclamar esas buenas nuevas a todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por esta enseñanza, por lo que todo nos ha hablado, ¿verdad? El Señor nos sigue hablando porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que sigamos creciendo en sabiduría y en amor en el Señor y en obediencia, haciendo lo que al Señor le agrada. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú no nos dejas, Señor, sino que tú nos instruyes, nos enseñas, Señor, día a día. Gracias por tu parábola, Señor, que nos has enseñado de estos niños en la plaza. Y te pedimos perdón, Señor, si nosotros aún estamos queriendo rehusarnos, Señor, a tu palabra. Si aún queremos nada más creer las enseñanzas de este mundo, Señor, perdónanos. Perdónanos si todavía queremos que los humanos nos aconsejen, todavía queremos que los humanos nos digan, nos instruyan. Perdónanos, Señor, porque solamente tú eres nuestro admirable consejero. Solamente tú eres el único que nos va a instruir. Eres el único que nos va a guiar, Señor. No seamos como esos niños que dice tu palabra en la plaza, que solamente buscan un beneficio para ellos, que solamente buscan ser reconocidos ellos, que no hay, Señor, no hay ese amor tuyo, sino que siempre y toda su vida van a estar inconformes, Señor, y nosotros queremos ser libres de eso. Nosotras queremos estar guiadas por ti, Señor, escuchando siempre tu palabra, entenderla y llevarla a cabo, Señor. No queremos ser malcriadas, Señor, porque atrás de nosotros vienen esas generaciones, Señor, que necesitan tener ese amor en ti, que necesitan ser centradas en ti, Señor. En esta mañana tú nos has dado palabras, Señor, que solamente esta generación quiere estar sentada y solamente estar pidiendo y pidiendo y nada lo satisface, Señor. Ayúdanos, Señor, que nosotras seamos instrumentos, Señor, de sabiduría, de que nosotras podamos enseñar tu palabra, Señor, y todo lo que tú hablas a nuestras vidas, Señor, para nuestras generaciones, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría para que nosotras podamos hablar y asimismo con nuestros hechos, Señor, poder, Señor, alabarte y glorificarte solamente a ti, y que estas generaciones, Señor, puedan ser instruidas en ti, Señor, con amor, con sabiduría, Señor. Que nosotras, Señor, si querramos avanzar en ti, ¿para qué? Para que no se pierdan, Señor, los que vienen atrás de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Haznos ser esas mujeres, Señor, que se levanten en oración día a día, Señor, entregándote
todo a ti, Señor, y creyendo solamente en tu palabra, Señor, creyendo solamente lo que tú, Señor, nos enseñas. Porque sabiendo que de tu mano, Señor, vamos a tener este destino eterno, Señor, para un día reinar junto a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos dejas, Señor, sino que tú nos estás instruyendo día a día, Señor. Tú nos estás dando esa palabra, Señor, para que nosotras podamos aplicarla a nuestras vidas y a nuestras generaciones, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque nosotras necesitamos seguir creyendo. Señor, danos una medida más de fe, Señor, porque queremos estar tomadas de tu mano. Nosotras queremos seguir siendo instruidas, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. Síguenos, Señor, fortaleciendo. Que nosotras sigamos, Señor, siendo esas mujeres sensibles, Señor, para todos los que están a nuestro alrededor. Seamos mujeres, Señor, sensibles, Padre, para que tu palabra, Señor, siga siendo, Señor, con poder, siga siendo esa palabra que siga instruyendo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos vas a dotar de esa sabiduría, Señor, sabiendo que solamente en ti somos más que vencedoras, ser unas mujeres conforme a tu palabra. Gracias te damos por todo, Señor, lo que tú nos has enseñado y lo que tú nos vas a enseñar, Padre bendito. Gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para cada una de nosotras. Que contigo, Señor, vamos a crecer más, Señor. Que lo creamos, Señor. Que se nos quite de nuestra mente, Señor. Que aquí en este mundo podemos conseguir, podemos crecer en este mundo. No, Señor, quítanos esa idea errónea, Señor. Sino que en tu palabra, en tu presencia, Señor, vamos a ser más que vencedoras. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amadas. Tengan un bendecido día y las esperamos mañana con una parábola más. Amén. Bendiciones.